Bueno, hola Mónica, ¿cómo estás? Un gusto poder hablar contigo, vernos la cara, ¿no? Hola, Guada, muchas gracias. Feliz de estar aquí hoy contigo. Espectacular, sí, me encantó porque nunca presento a los entrevistados en este tipo de entrevistas, es como que directamente empieza la entrevista, pero quiero contar muy brevemente que a Mónica la conocí a través de una persona que en Twitter te hace llamar Teddy Trader, me habló de que, o sea, me dijo que me dice, Mira los últimos hilos que hizo, me dice, es muy interesante, y me acuerdo que yo estaba muy ocupada ese día. Y viste, cuando tenés cronometrada la vida ahora en cuarentena, y dije, bueno, el fin de semana voy a intentar. Y no solamente me leí tus hilos, sino que nada, me metí en tu blog, empecé a escuchar tu podcast y me sentí identificada en muchísimas cosas con vos. Y bueno, y estuvimos mandándonos unos cuantos WhatsApp y vimos que hay coincidencias. De todo, estamos muy conectadas en muchas cosas, no solo en lo profesional, sino en lo humano, lo cual me hizo Tal quedar cual, sí, así cuando me invitaste. sí, está buenísimo. Sé que te quería preguntar, vos estás en La Calera, ¿puede ser? Sí, en La Calera, que es una montaña, es un lugar, digamos que La Calera es un municipio cerca de Bogotá, pero yo estoy en el límite entre Bogotá y el municipio y vivo en un páramo, en un sitio muy alto. Ah, sí, porque yo te lo preguntaba porque como vos durante mucho tiempo hiciste asesoría de inversiones en lugares relacionados a la bolsa, no me imaginaba que, o sea, ese trabajo lo hiciste en Bogotá, ¿no? Sí, es muy cerca, realmente son 30 minutos desde de este lugar hacia el centro donde trabajaba antes. Ah, como en las afueras. Sí, yo vivo a las afueras, pero trabajaba en el centro de la ciudad. Claro, perfecto. Mira, en un episodio de tu podcast contaste que tu padre hacía asesoría de inversiones también, ¿puede ser eso entendí? Mi papá trabajaba en un banco. El banco se acabó en la crisis del UPAC que tuvimos en Colombia, una crisis de vivienda muy importante, pero él trabajaba en oficinas de atención y él trabajaba con personas mayores que eran pensionadas, que cobraban su mesada en la oficina y los ayudaba a hacer sus alocaciones en los CDTs o en lo que había en esa época, que no era mucho, pero sí, sí hacía eso. ¿Y en tu casa se hablaba de tema de finanzas así de forma abierta? Siempre, 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 siempre. Yo recuerdo a mi papá cuando le pagaban su salario, sentarse en la mesa, en la cabecera y anotar en una libreta. Entonces escribía, bueno, ingreso tanto y bueno, vamos para la cuota de la casa, la cuota de la comida, la cuota de las muchachas, el colegio, el ahorro de las vacaciones, el viaje. Bueno, todo yo lo veía desde muy pequeña. Yo creo que yo tendría si no serían 4 o 5 años escuchándolo hablar de dinero, Ah, está bueno eso. del ahorro, siempre, Claro, ahorrar, guardar. Él decía siempre que lo peor era una posibilidad, que no era que fuéramos pesimistas, pero que nos preparáramos porque los peores escenarios siempre se daban. Y si uno no estaba claro, preparado en el peor escenario, le iba a ir muy mal. claro. Sí. Te iba a preguntar otra cosa también que tiene relación con tu padre, porque vos tenés el título ahora de economista, pero tu elección de carrera estuvo bastante influenciada por algo que te dijo él, según lo leí, creo que en tu blog hablabas de eso. Em, ¿A vos qué te generó que vos creo que querías estudiar psicología y él te dijo como que no? ¿Eso te generó rechazo hacia él o lo tomaste como una cosa No, natural? me sentí como regañada, como tal vez Claro. como encausada, como que no podía hacer, no tenía libertad para hacer. Entonces eso me hizo sentir un poco triste porque yo siempre quise ayudar a las personas. Entonces me parecía que Mm, una carrera bonita era la psicología porque podías escuchar y podías aportarle a alguien en sus momentos más profundos de dolor. Entonces mi papá claro. decía, no, es que de eso no vas a vivir, eso no, de eso no vas a comer. Mientras que las finanzas van a estar en todas partes, vas a trabajar en un banco, vas a trabajar en un fondo, vas a trabajar en cualquier parte, necesitan a alguien que sepa de administración o de economía. De hecho, la carrera era economía con énfasis en administración los últimos semestres. Entonces yo Claro. decía, bueno, pues me gusta leer, bueno, leeré, pero no estaba como muy contenta y de hecho mis mejores amigos en la universidad eran de la carrera de psicología. Entonces yo Ah, pasaba la mayoría de tiempo con los de la facultad de psicología y iba después a mis clases de economía, iba escuchando, iba entendiendo.
Claro, pero a pesar de eso nunca te arrepentiste del rumbo profesional que tomó tu vida, digamos. Yo creo que fue más cuando entré a trabajar y me di cuenta que lo que había aprendido en los semestres de la universidad tenían una práctica a la vida real y que también saber de dinero, que podríamos pensar que es algo cotidiano, pues no es tan normal para la mayoría de las personas. Entonces, saber cuando llegaban al banco en donde trabajé mi primera experiencia laboral y escuchar a las señoras querer entender cómo se pagaba un crédito o cómo calcular sus intereses, pues fue algo en donde sentí que podía hablar porque además me gustaba escuchar y me gustaba preguntar y era que tú eres el ser humano y yo necesito saber de ti para poderte ayudar. Y ahí ya Claro. sentí que era algo bonito lo que hacía. Claro, lo que estudiaste. Bueno, como te decía, yo me escuché todos los episodios de tu podcast, me leí tu blog, estudié bastante tu cuenta de Twitter, pues siempre hago una especie de investigación, viste, antes de hacer una entrevista. Y lo que me pareció evidente es que sos una persona muy sensible. ¿Eso te jugó en contra en tu carrera profesional en algún momento en especial o al contrario, vos lo supiste como capitalizar? Digo porque viste que las finanzas, el mercado se asocian mucho al hombre, a la cosa dura. Pues mira, creo que en mi caso fue un elemento a favor porque me enfoqué más en construir relaciones de largo plazo con las personas basada en escucharlas y en demostrarles que lo que hacía para ellos trabajando era en su bienestar. Digamos que tengo algo que puede sonar un poco extraño y es que a mí el dinero como tal no es que me llame ni me enamore de la manera que me enamora el ser humano. Entonces, Mm, todo lo que yo hacía era persiguiendo un objetivo, que era construir una buena relación y que a esa persona le fuera bien. Y daba casual con personas a las que eso era lo que les gustaba. De todas personalidades hay, de todo tipo de todo tipo. de formación. Entonces, claro, los que trabajaban conmigo eran aquellos que sentían que yo estaba realmente interesada en el ser humano, independiente si de eso después se generaba un negocio o no. Los negocios siempre llegan cuando haces las cosas bien pensando en la persona. Y yo siempre confié Mm, en que así sería y así ha sido siempre. claro, qué interesante. Y aparte que te iba a decir que en toda esta, cuando me metí en tu vida, digamos, yo me di cuenta que sos un ser, además de completamente transparente, me da la impresión, muy profundo, muy espiritual, o sea, un ser muy espiritual. Eso tiene que ver, o sea, ¿hubo alguna situación que resultó ser una bisagra en tu vida y a partir de ese momento iniciaste un camino de espiritualidad, de autoconocimiento, o no? Es como que siempre fuiste así. No, no siempre fui así. Cuando trabajaba en la bolsa y comencé a ganar muy buen dinero y era muy joven, tendía a ser un poco más egoísta y a no considerar como digamos, lo de los demás, sino que yo quería cumplir mis metas y quería Mm, como ganar, pero porque era que estaba muy joven mm, y era el presumir y el mostrar y el querer ganar. Y hubo un momento en la vida en que empecé a sentir que me alejaba de lo que era importante, que era la familia, era mm, tener una relación armoniosa con el que en ese entonces era mi esposo, como a sí. tener buenos amigos y a estar bien rodeada, porque yo quería era ganar dinero, viajar, consumir y gastar. Creo que era porque estaba muy joven. Luego comencé a Mm, sentir soledad, soledad, mucha soledad y un vacío muy grande. Eso fue casi llegando hacia los 30 años. Hacia los 30 ajá. años empecé a sentir que había algo en mi vida que se sacudía y comencé a leer. Me comencé a leer un poco más sobre temas espirituales y luego se llegó una situación en donde no me fue muy bien en el trabajo y perdí dinero, tenía una mala relación ya de pareja y ahí dije, bueno, algo pasa en mí y yo necesito saber qué pasa en mí. Vamos a recurrir nuevamente a lo que he leído y algún amigo me dijo, mira, ¿por qué no haces una terapia para que te conozcas y sepas en dónde estás y hacia dónde quieres ir? Hice terapia y comencé a tener un cambio interior que se proyectó a lo largo de estos últimos 15 años en mi vida. Claro. Sí, ahora en las cosas que haces en tu blog, yo me emociono cuando te lo digo, se nota un montón eso, está a la vista,
ese cambio que hiciste. Mira, me emociona, hasta se me quiebra la voz, qué tonta que soy. Bueno, Muchas gracias. y te iba a preguntar, hace poco, bueno, empezaste tu podcast, que se nota que es un proyecto muy personal, muy tuyo, y le pusiste de nombre Finanzas y algo más. ¿Con ese algo más a qué te referías? ¿O lo usaste de un modo genérico, digamos? Quería en el podcast hablar no solo de los temas de las finanzas, sino cómo se relacionaban con lo humano. Quería poder compartir con otras personas que tuvieran mayor experiencia en su campo y poderlos llevar para que ese espacio que es tan mío fuera de los demás con otras personas que pudieran aportar conocimiento. Entonces el algo más es que no era yo sola, era yo con alguien Mm, más que hablara de otras cosas. De hecho, tengo un claro, episodio sobre el COVID, tengo un episodio sobre un microempresario en una muy mala situación, tengo un sí. episodio con alguien brillante en su campo de investigaciones. Quería que no fuera yo sola, yo creo que uno es el resultado de lo que lo rodea y quería exaltar precisamente eso, que yo en mi podcast y en lo que hago no soy sola, no he podido serlo, soy por los demás y para los demás. Claro, qué lindo. Y con tu blog, eso te iba a preguntar, tengo anotado un montón de preguntas para que tenga una especie de orden en la entrevista. Bueno, entonces estás en un proyecto que es personal e independiente, ¿no? Me interesaba que me cuentes la génesis de este momento. O sea, yo ya te escuché, o sea, escuché cuando fuiste a un podcast, contaste mucho tu historia, pero me interesa que acá me la repitas para que lo escuche la gente que vea esta entrevista. ¿Cuál fue la génesis de todo esto nuevo? Que creo que te llevó un tiempo de reflexión, que tiene que ver con un trabajo anterior, que me cuentes un poco. Sí, mira, yo trabajaba en una firma reconocida aquí en el país y hubo un momento en que la nueva administración y yo no concordamos en las filosofías de vida. Eh, Obviamente los negocios son para generar dinero y en eso yo estoy de acuerdo, pero hay momentos para generar dinero y hay momentos en los que debes cuidar un poco más la relación del cliente para saber si sí es propicio o no es propicio hacer movimientos de inversión. Y yo siempre fui muy reacia a hacer movimientos cuando el cliente no lo necesitaba. De hecho, si un cliente no lo necesita y puede estar invertido allí, pues está bien para él. Ah, qué bueno, ¿cómo voy a generar yo? Pues tendrán que venir otros clientes nuevos, pero tu cliente no es el generador único. Entonces, digamos que el mensaje era, bueno, este es el producto, vende este, y no era necesario vender este o este. Entonces ya comencé a chocar y llegamos a un momento en donde ya no podía yo seguir en la misma compañía y la compañía tomó la decisión y me dijo, bueno, Mónica, eres muy buen profesional, maravilloso, pero pues no estás alineada con el nuevo modelo de negocio. Yo entendí y dije, bueno, ok, este es el momento para hacer algo diferente. Yo ya no me sentía en las ganas de seguir siendo empleada porque siempre sentí que tenía una voz y que esa voz podía comunicar mucho más fuerte y que no lo hacía porque tenía temor a que lo que escribiera fuera mal interpretado o que de repente me llamaran la atención, porque si tú eres un empleado, obviamente tienes que respetar unas líneas de comunicación, porque eres parte de esa imagen que se proyecta. Entonces, al tal vez salir de allí, sentí como un respiro y dije, bueno, ahora sí, voy a escribir Voy y a voy ser a yo. hacer lo que yo soy. Sí, voy a Claro, ser yo. Esa fue la expresión. sí, Y luego sí. estaba, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque en este país, en Colombia, tú no puedes asesorar en inversión a personas si tú no eres empleado de una firma comisionista. Aquí no existe el tema de la independencia. Entonces, bueno, comencé a escribir y lo que me he dedicado a hacer son temas de educación en finanzas personales, en finanzas para parejas, en finanzas para mujeres y por supuesto hay personas que me buscan con el tema de inversión y los apoyo en sus procesos de inversión, más como para que conozcan cómo funciona un mercado, qué deben tener en cuenta, cómo deben conocerse de cara a aproximarse, que tengan claridad en los riesgos, un cuidado del ser para que pueda aproximarse a este mundo de las finanzas que es tan hermoso y tan apasionante, pero a la vez tan delicado si tú no tienes la experiencia o el conocimiento o la preparación para afrontarlo. Entonces, en el mismo
Twitter, la gente me empezó a escribir, oye, me gustaría que hagas una charla, oye, quisiera escucharte un poco más, oye, ¿por qué no escribes un blog y nos cuentas más? Y todo ha sido ideas y retroalimentación que he recibido de quienes interactúan a diario conmigo. Y todo nace de ahí, es algo maravilloso porque yo no lo he buscado, como que me ha buscado producto de esa Claro. evolución que tú decías hace un tiempo que notaste en mí, que fue realmente un paso doloroso, porque yo sí admito que yo sufrí cuando veía que había una Mónica que había sido una muy Mónica brillante desde los 20 hasta, no sé, los 25, y que había sido muy auténtica, pero cuando llegó al mundo material del dinero y llegó al mundo de ganar y al mundo de las inversiones, se dejó llevar, se dejó tentar y perdió su esencia. Y ahí fue cuando me di cuenta que realmente, no, tú no pierdes la esencia, tú eres lo que eres. Lo que pasa es que hay circunstancias en tu vida que hacen que cambies, pero si son fuertes tus principios, si es fuerte tu coraje y lo que tú eres y lo que sembraron en ti en tu casa, pues vas a tener que volver a ello, porque eso te llama, ¿no? Y bueno, así fue que terminé en lo que estoy haciendo hoy día, Guada. Re linda la historia. Bueno, y te iba a contar que me encantó la sinceridad con la que arrancás tu podcast, o sea, me refiero al episodio número 1, que ahí decís, creo que ahí también me emocioné, creo que casi lloré también. Lo empezás diciendo, no es fácil tomar la decisión de saltar al vacío. Es un capítulo que vos le dedicaste al miedo y bueno, sobrevoló el tema del COVID, del miedo a invertir, pero también lo sentí como una cosa muy personal. ¿Qué tipo de repercusiones tuvo ese episodio? Por eso acá te vuelvo a la pregunta, a lo que te decía antes de cuando hablamos de tu sensibilidad, con respecto a todo lo duro que se asocia a las finanzas. ¿Cuáles fueron las repercusiones de ese episodio? No, digamos que, ¿por qué decía yo que sentía miedo? Porque es una comunidad netamente masculina. Y sobre todo en mi país no somos muchas las mujeres que hablamos de finanzas y no en el tono en el que yo lo hago, de advertir sobre los riesgos. El miedo que yo sentía era que me fueran a ridiculizar las Ujú. personas que no estén de acuerdo con lo que yo expongo, porque yo soy una crítica férrea a lo que se hace cuando invitas a los inversores a, con un curso de fin de semana, a adentrarse en el mundo de la compra de las acciones cuando es algo tan delicado. Claro, Después de ese primer episodio, pues al publicarlo, sentía como ansiedad de saber si a la gente lo claro. escucharía o no, si sería algo que tomarían a bien o por el contrario sería como que tonto, que dice ella, porque dice esto, un poco de las inseguridades que nosotras manejamos como mujeres Ujú. y bueno, finalmente mi esposo, que me apoya en todo, me dijo, no, salió muy bien y vamos a trabajar en esto. Y quedó bien y tranquila. Y luego lo comenzamos a mover y nos sorprendió que empezó a escucharse a nivel. Y fue el inicio de lo que es ahora, que ya hoy tenemos el episodio número 14 y vengo puntuando en los temas de finanzas aquí en mi país. Y cuando sale el episodio siempre está en el top 100 o en el top 50 en Apple, en Spotify. Entonces ha sido Sí. toda una sorpresa y también fue un poco de el miedo que yo sentía de que la gente que me conoce me conociera en ese aspecto, los vecinos, los amigos, la familia, como que, oh, esa es Mónica. Uy, Claro. y Mónica habla así, y Mónica sí sabía de eso. Uy, Mónica sabía bastante de eso. Y Mm. Mónica habla fuerte y Mónica tiene argumentos. Ha sido algo empoderante. Me ha dado mucha alegría ver a mis hijas que se sientan tan orgullosas de mí, Claro. que presuman el podcast y que digan, oh, mi mamá es una, mi hija mayor me dice, mi mamá es una potra empoderada. Y a mí eso me Sí. mueve el corazón. Claro, sí, seguro. ¿Y cómo es el nivel? Te quería preguntar, yéndonos un poquito más, tuvimos como muy personal hasta ahora la entrevista, pero te quería preguntar, ¿cómo es el nivel de educación financiera que tiene la gente ahí en Colombia? No, la educación financiera en Colombia está aún por desarrollar. No tenemos buenas bases. Te comento que ni siquiera se entiende el concepto de las tasas de interés
He tenido casos en los cuales las personas no saben la diferencia entre pagar la tasa de una tarjeta de crédito y lo que reciben en sus fondos de pensiones. Por ejemplo, una vez me encontré con una niña muy especial que quería adentrarse en estos temas, su carrera era el diseño, y ella no tenía muy claro que el préstamo de consumo con el cual tenía una cuota comprometida mensualmente a una tasa del 25%, estaba en detrimento con su capacidad adquisitiva porque sus ahorros los tenía al 4%. Entonces, cuando le hice ver y le enseñé a modelar y Mm. revisamos cuánto estaba gastando, ella no lo podía creer. Y ella sentía más seguridad de ver que tenía el dinero en ese fondo que no había hecho las cuentas de lo que le estaba costando. Entonces, y si eso es una Claro. persona que es profesional, que Mm. tiene éxito en su carrera laboral, imagínate la cantidad de personas que caen en lo que aquí en Colombia se llaman los cuentagotas. Nosotros tenemos un problema muy grande con las personas que no tienen acceso a la bancarización, que están expuestas a tener préstamos a unas tasas que pueden ser inclusive a veces del, no sé, 10% mensual o semanal el 5%, cosas que tú dices absurdo, Sí, pero en las que la gente cae porque no sabe, no entiende. claro, claro. Y bueno, y también, bueno, Colombia, como todo, como todos los países de acá de América Latina, hay muchísima desigualdad social, ¿no? A través de todos estos años, de los 25 años que estuviste haciendo asesoría de inversión, ¿vos notaste diferencias en cuanto a la educación financiera, o sea, en lo relativo, por ejemplo, al manejo de las finanzas personales de acuerdo a las distintas clases sociales? O sea, ¿hay una Claro, diferencia importante? claro, porque las personas que tienen mayor patrimonio, mayor dinero, cuentan con varios asesores y además Claro, cuentan con la capacidad de poderlos pagar y poder averiguar e indagar un poco más y además porque como tienen dinero, ponen a competir entre sí a las diferentes alternativas. Y se pueden dar el lujo de participar en los productos que son exclusivos para altos capitales, mientras que las personas que no tienen los suficientes recursos son tratadas de una manera más masiva hacia los fondos de inversión, a los fondos colectivos, porque si no tienes claro, dinero, pues lo que necesitamos de ti es una generación de un ingreso recurrente para las entidades, para las firmas y pues realmente mientras tengas el dinero, tú pasas a formar parte de lo que es el fondo colectivo y el fondo cobra una remuneración que a las entidades les va a generar un retorno. Sin embargo, hay una falencia muy grande en cuanto a explicarle a las personas realmente los productos. Por eso se ha transformado tanto aquí el nivel de la asesoría y busca profesionalizarse, perdón, para poder ayudarle a las personas a entender en qué es que están invirtiendo su dinero. Porque mira, en marzo de este año, cuando tuvimos la crisis tan grave de las bolsas que todos conocemos, aquí la sí, gente salió despavorida de los productos de inversión porque no entendía por qué hoy su saldo era este y en una semana fue otro y pensaron mm, que se iba a perder todo su dinero y si hubieran recibido una buena asesoría respecto del producto, eso no hubiera pasado. claro, Entonces hay un tema ahí, es que la formación de los asesores dista mucho y deja mucho de desear de lo que debería ser algo bueno en pro de sus clientes. Si realmente se dedicaran a explicarles y a enseñarles cómo funcionan los productos, ese tipo de cosas no pasarían. Pero como la meta por la venta es una presión tan fuerte, pues se deja un poco de lado ese tema y eso es algo en lo que sí deberíamos mejorar. claro. Y a nivel políticas de Estado no se promueve, ¿no? La educación financiera ahí en Colombia o... Pues hay unas campañas de la asociación bancaria y hay una página web, pero dime tú quién llega a una página web. Si Claro, es que en este mm, país la mayoría de la gente es pobre, no rica. Entonces, claro, ¿cómo les vas a pedir que entiendan y que manejen un sistema si ni siquiera tienen un computador o no tienen mm, un acceso a la red para poder consultar? Es un tema muy claro. fuerte el tema de la desinformación y el desconocimiento en temas de finanzas, el que existe Mm, aquí. claro. ¿Y cómo es? Bueno, algo me dijiste, ¿no? Porque tenía anotada una pregunta que un poco la sobrevolaste, que es cómo la relación en general de las mujeres y las finanzas ahí en Colombia. Vos me decías que una de las cosas que te daba miedo era que el ambiente era como muy de hombres.
Pero ¿no te pasa ahora que está dando charlas ahí? ¿Se suman mujeres o de a poquito? Muy poco, muy poco. Mira, el ambiente es netamente masculino y en mi caso la mayoría son ingenieros, ingenieros de Ajá. sistemas, ingenieros industriales, ingenieros de obras civiles, ingenieros los que me buscan a mí, sobre todo porque tienen un pensamiento mucho más rápido y más concreto a la hora de tomar decisiones. Mujeres, yo creo que es menos del 5% de los casos que yo atiendo. Mm, Hubo algo muy curioso que me sucedió hace como una semana larguita en Twitter y fue que alguien promovió mi podcast y lo leyó una mujer y la mujer escribió, Sí. muchas gracias, maravilloso, se lo voy a pasar ya a mi marido. Ah, claro. Y vos dijiste, Entonces yo ¿por le qué? contesté, hola, gracias, ¿por qué no lo escuchas tú también? Me encantaría que entres a este mundo también. Sin embargo, sucede mucho que las mujeres como gremio no somos muy solidarias y tendemos a no confiar tanto en otra mujer como podemos confiar en un hombre. Entonces sucede que puedes consultar a una mujer que sepa, pero terminas decidiendo tomar ese curso de formación rápido con un hombre que Mm. realmente no te está considerando tan en lo personal como lo hago yo y es lo que me ha pasado y te confieso que sí es un poco frustrante para mí, es frustrante y me genera un poco de malestar porque somos mujeres y no nos vemos como tal. Por ejemplo, esta entrevista me pareció fantástica porque era otra mujer como yo, empoderada en sus temas de finanzas, que es líder en su país, que además es un líder de opinión, que me invite y me vea desde fuera y vea lo que de repente no ven en mi país. A mí eso me genera un poco de duda y de incertidumbre porque me gustaría llegar y tener un espectro mucho más amplio aquí. Claro. Em, y hay una situación que te escuché contar en tu podcast que tuvo que ver con la quiebra de una entidad financiera en la que vos trabajabas y que quebró cuando vos estabas por licencia de maternidad, ¿puede ser? Me quedé un poco, me quedó esa historia un poco grabada, ¿la podrías contar? Sí, Porque se me ocurre que ahí hubo un montón ahí vos te has afectado de otra manera por esta cuestión de la psicología que tanto te gusta, que tenés tanto en cuenta al otro. sí, pues en esa época yo trabajaba en una entidad que era filial de un banco ecuatoriano y los dos bancos quebraron aquí en este país, eso fue en el año 1999. Nosotros teníamos una inflación muy alta, bordando como el 35% y las tasas de captación estaban como en el 40% más o menos. Y en este banco en donde yo trabajaba justamente con los depósitos, llegaban las personas por sus CDTs, que son los vehículos de inversión a 90 días. Y sucedió algo y fue que antes de irme de licencia de maternidad, como que tú tienes una intuición o un instinto, yo tenía 23 años, tal vez 24, y yo les decía a mis clientes, oye, es mejor que ahora que me voy de licencia y no voy a estar, no sé, vete al banco a la cuenta de ahorro o busca a otro lado porque yo ya no voy a estar. Y yo además ya Mm, había escuchado que estaban pidiendo mucho dinero, dinero, no había dinero para mm, los encajes, todavía estaba muy revuelta la situación. Y justo cuando yo me fui de la licencia, hubo la crisis bancaria aquí y cuando regresé, pues había un aviso ya grande de la superintendencia diciendo que no, que ya no había dinero, que ya estaba cerrado. Y en esa época el seguro de depósitos tenía un monto muy pequeño para cubrir. Entonces la mayoría de la gente perdió sus ahorros, los que se quedaron con sus CDTs perdieron el dinero. Yo decidí, me ofrecieron trabajar en medio tiempo en servicio al cliente y yo dije, no, servicio al cliente con una crisis de estas y esto como está de complicado, pues prefiero cuidar a mi hija y darme un tiempo de pensar qué fue lo que pasó y cómo pasó, qué mm. sucedió, que fue tan doloroso, porque ver a la gente perder su dinero Ay, sí, es de las terrible. cosas más Ahorros de duras que toda la hay. vida. Sí. Exacto, había un señor que lo recuerdo mucho, que él era asesor independiente y él llevaba los depósitos de sus amigos, de sus vecinos, de su familia y a él le pagaban una comisión por llevar esos depósitos. Perdió todo y ver que tú pierdas todo y pierdas la familia y tus amigos todo, yo creo que ese señor le dio un infarto, te digo, fue hace tantos años que, pero sí lo recuerdo llorando,
Y recuerdo que la relación que tenemos con el dinero es supremamente emocional. Por eso mi llamado siempre es a estar bien emocionalmente y preparados intelectualmente para poder tomar decisiones y también tener un asesor independiente o el bancario o el que sea, alguien que te pueda ayudar a ver lo que tú no ves, porque somos muy emocionales. El dinero nuestro Mm, no es dinero, el dinero nuestro significa muchas cosas de tipo aspiracional, significa una meta, un proyecto, un sueño, un trabajo de toda una vida. sí. Y entre los servicios que ofreces actualmente está el de coaching financiero. Vos tenés una especie de diplomatura y te quería preguntar porque acá en Argentina no hay mucha información sobre. Yo me escribí, me acuerdo, una nota sobre coaching financiero y en su momento esa gente me había contactado a mí y a mí como que me sonó, viste, a, no sé cómo se dice ahí en Colombia, como a chanta, viste, a cosa no seria, pero porque es un prejuicio mío, era de cuando lo conocí a esta persona, vi que no, que era una cosa seria y me gustó porque ellos tenían como objetivo también una especie de carrera, una diplomatura que hay acá, y la idea era que después la persona fuera su propio asesor financiero. ¿Lo que vos haces es una cosa similar o no? Mira, lo que yo hago es parecido a lo que hace un médico en su consulta. Es como tratar Ajá. de diagnosticar y encontrar las preguntas adecuadas para que la verdad salga a la luz. ¿Cuál? Mm, La tuya. Y que la tuya, la de Guada, es diferente a la de Mónica. Y mm, cada uno tiene una historia personal y una experiencia que lo hace tomar las decisiones que toma. Hay que sacarlas a la luz para saber cuál es el camino adecuado que cada quien debe tomar. Entonces, en eso es que yo me tomo el tiempo. Si ya mm, después tenemos que revisar conceptos básicos académicos para poder invertir, es otra cosa. Pero lo primero es saber el ser hacia dónde va. Aclaro únicamente en temas que tengan que ver con el dinero, porque se ha confundido ahora y es que el coaching sí, hay y de distintos tipos, sí. el coach, hay una delgada línea roja que tú no puedes traspasar, que es el tema profesional, el tema terapéutico del coaching hacia lo que es el ser, que para mí quien mejor lo hace es un psicólogo o un psiquiatra, porque no te puedes meter con las emociones de la persona ni lo que afecta a esa persona en relación con otros, en relaciones personales. Pero su relación con el dinero sí. Entonces preguntas del tipo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu horizonte? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cómo crees que eso que estás haciendo va alineado a tu expectativa? Date cuenta que lo que me estás diciendo no va alineado con la expectativa. Es que la persona encuentre su camino y una vez encuentre el camino, hacemos el plan de trabajo. ¿Qué es lo que tiene Claro. que fortalecer para lograr tomar la autoestima suficiente, la confianza suficiente y encontrar los recursos que les sirven en su proceso? Más que nada es eso, y es un tema más de acompañamiento, de educación. No es que tú me digas, Mónica, quiero saber qué hago con los $100,000. Mira, Guada, compras este TF o compra Mm, este fondo de inversión o invierte en esta acción. No, eso no es. claro, es Tú mucho lo más. puedes hacer, pero eso Mm, va después de un proceso y tendrás que estudiar otro tipo de cosas necesarias para llegar a eso, pero digamos, cosas diferentes que yo hago en el trabajo. Si yo veo que es coaching lo que necesita, lo ayudo primero con eso. Y si ya veo que lo que está muy bien de esta parte, pero lo que necesita es entender qué productos hay, lo que hago es explicarle los productos. Mira, el producto es este, el producto funciona así, te van a cobrar esto, por aquí podría ser más caro, por aquí podría ser más funcional. Este realmente no te sirve porque ese producto tiene estas desventajas que para tu objetivo no se alinean. Y que claro. lo haga alguien que estaba en el otro lado como asesor y vendedor, para los clientes tiene todo un plus, porque yo no les estoy vendiendo ningún Claro. producto. Claro, por eso te iba a preguntar por la respuesta de la gente que hace coaching con vos, que es positiva o no. Sí, claro, es bastante positiva porque los procesos no son procesos en los que yo te diga, mira, Guada, tienes que tomar 10 horas conmigo, 5 horas, no. Puede Mm, que sea una, puede que sean dos, puede que sea tres. claro, depende de la persona y cómo vaya. Y a mí no me interesa que la persona que trabaja conmigo piense que para mí es interés generar un ingreso con ella, ¿no?
tú no vas al médico todos los días ni todas las semanas, salvo que tengas un problema realmente que tengas que solucionar como con un terapeuta. Ahí sí tendrías que ir 4 veces al mes, no sé. Pero en este tipo Claro, de cosas hay mucho trabajo personal donde la persona tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que comenzar a revisar, tiene que indagar el mercado. Y lo que nos hacemos es reunir a sacar las dudas. Entonces ha sido un buen proceso porque cada quien va encontrando su camino y nos reunimos una vez cada 6 meses o hasta cuando sienta la persona que se tiene que reunir, pero es la necesidad que viene de esa persona, no de mí. Yo no te voy a decir, claro, guau, es que tú necesitas esto y esto es lo que no. claro. Vamos a Mm, encontrarlo juntos y tú vas a determinar qué es lo que te sirve y qué es lo que no te sirve. claro, está muy bueno eso. ¿Y las charlas grupales que das, en qué consisten? Esa también, ¿cómo se generan? Digamos que soy un poco quisquillosa a la hora de hacer las invitaciones, sí las hago, pero también Sí. hago un filtro para Ah, poder entender quién puede estar en la charla y quién no. Porque si yo veo ajá. que tus conocimientos no son sobre el tema, vas a perder el dinero. Y a mí no me interesa que Mm, tú pierdas el dinero sentada conmigo, sino que tú aproveches la inversión que hiciste de tu tiempo en escucharme a mí. Entonces yo digo, mm, bueno, quiero hacer una charla sobre cómo funcionan las acciones en Colombia y el mercado accionario. Y mm, entonces pido que me escriban y me contacten. Y luego me tomo el trabajo de llamar a cada persona y entender en qué mm, está. Y también saber si tiene o no tiene para poder hacer la inversión que quiere hacer, porque si no tiene dinero, eso es como si tomas un curso de paracaidismo y nunca te vas a lanzar. claro. Tienes que tener la intención, el deseo y puede que lo puedas llevar a la acción. Y si no, va a ser una inversión perdida para ti y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que la persona que esté conmigo se sienta contenta y esas charlas salen así. Entonces yo busco o me buscan, se reúnen a veces amigos, la pareja y son pequeñas, 5 o 10 personas y no me importa hacer 5 charlas, pero prefiero que el grupo Mm, sea compacto, homogéneo, que se sientan cómodos entre sí, porque tú no hablas de dinero con cualquiera y no claro. hablas de dinero delante de cualquiera. Entonces, si no Mm. hay comodidad en la interacción, yo prefiero hacerlo así, lento, despacio, o sea, no importa, o sea, no importa. Es como todos nos sintamos cómodos. Me interesa mucho la comodidad, la tranquilidad. Otra cosa que te quería preguntar es, vos en una entrevista que te hicieron en un podcast contaste de una época que trabajabas en mesas de dinero. Se me ocurre que es de esa época cuando contaste de cuando eras muy chica y cuando ganabas mucho dinero, ¿no? Sí, ¿Qué? fue una época en la que iba bien, Mm, pero indudablemente a los demás les iba mejor, porque tú no te antojas si no ves que a otros les va mejor. Y mm, se movía mucho dinero y tú lo empiezas a ver como poco, ¿no? Porque cuando tú mm, hablas de millones de dólares, pues pierdes las proporciones, y más siendo joven. Al trabajar mm, en mesa de dinero tenía clientes grandes, manejaba altos volúmenes. Yo siempre tuve clientes de alto perfil en el tema institucional. Atendía a instituciones, más que familias, instituciones. Familias fue hacia el final. mm, Y claro, te acostumbras a ver esos diferenciales y crees que lo puedes hacer y crees que eres bueno en eso. Y yo dije, bueno, yo quiero hacerlo para mí misma y ahí me pegué una sorpresa terrible porque quise empezar al tema de la especulación y de la operativa y del trading y me llevé una ingrata sorpresa, perdiendo bastante recurso y costándome hasta temas de salud. Yo renuncié a mi trabajo para poder hacerlo porque sentía que no podía con el conflicto de interés que era manejar clientes y manejar mi propio dinero. Entonces tomé una mm, decisión que en ese momento consideraba que era la mejor y creo que fue la que tenía que ser en ese momento para que yo aprendiera lo que he aprendido en mi vida. Renuncié a un mm, buen trabajo, a una gran mm, estabilidad, a los clientes, a un tema de buena remuneración, a unas buenas relaciones, a una carrera, por ir a jugar a la especuladora. mm, Y bueno, no fueron los mejores resultados y me di cuenta que emocionalmente yo no estaba diseñada para la especulación, sino para mm. la inversión de largo plazo y la De largo estructuración de plazo. portafolios. Aquí tú necesitabas estar compra, vende, sube, baja, cierra,
y pues tú Mm, tienes ya un hogar, hijos, otras cosas que debes hacer, pues te genera mayor ansiedad porque estás viendo muchos frentes al tiempo y no fue un buen resultado para mí y bueno, pues aprendí, luego pues ya volví a trabajar nuevamente con clientes y allí me di cuenta que era mejor haciéndolo así para los demás porque era más objetiva y no tenía un vínculo emocional con el dinero, como lo dije hace un rato aquí en la entrevista. Todos tenemos un vínculo emocional con nuestro dinero y en ese caso, pues me traicionó. mm. ¿Y para vos cuál es el error más común que cometen los inversores? El La error, falta, digo. la falta de paciencia, el no Ajá. educarse y conocerse a sí mismos. Creo que Ujú, compararse con los demás y no ser conscientes realmente del valor del dinero, porque si tú eres consciente de que una rentabilidad buena a lo largo del tiempo, de manera histórica, está en el orden promedio del 9 anual entre valorización y dividendos en el caso de las acciones, y llegas a tener algo superior en un periodo muy corto de tiempo y no lo tomas, pues claramente es porque no entendiste cuál era realmente un concepto de buena rentabilidad, porque no conoces el tema del valor del dinero. mm. Eso creo que es un tema de una falta de preparación enorme y de no comprender los conceptos económicos que van asociados al dinero. La impaciencia se los lleva, las Mm, emociones. mm. Sí. ¿De qué herramientas te vales para analizar el mercado? O sea, me interesa saber, yendo un poquito más a tu trabajo, cuánto tiempo le dedicas al día, si usas un análisis fundamental. En uno de los podcasts usaste la palabra para referirte al análisis técnico, falacia. No sé si lo dijiste por algo puntual o eso me interesa saber cómo te aproximas al mercado. Mira, el Día a día, mercado, ¿no? sí, en el día a día, yo reviso primero los temas de la economía y los temas de noticias, cómo está funcionando el entorno. Si tú vas a hacer el análisis por una compañía individual, necesitas conocer los estados financieros porque te hablan y te dan una historia y te cuentan cómo la compañía y sus directivos se aproximan al mercado hacia el futuro, porque el futuro es algo desconocido. Tú no sabes qué va a pasar cuando tú inviertes con base en el análisis fundamental, estás identificándote con una forma de administrar de los dueños de la compañía, pero tú Sí. no sabes qué va a pasar. Entonces, estás continuamente leyendo, informándote, documentándote de lo que pasa en cada sector. Pero para la operativa diaria, si lo que quieres hacer es trading, indudablemente el análisis técnico te ayuda a tomar decisiones porque es una foto del mercado, es un reflejo del mercado. Los precios convergen hacia las mismas zonas de piso o de techo que todos hemos visto y van a ir a repetirse en los momentos que sean de mayor volatilidad o de mayor movimiento. Entonces, para Mm, mí el análisis técnico sirve si quiero tomar posiciones de corto plazo para ver en dónde puede ser un momento. Sin embargo, son patrones y como son patrones, si la decisión no viene bien fundamentada de la parte del análisis económico de cada compañía, pues se puede ir directo a ese nivel. Entonces, mm. para mí es importante usarlas las dos. Sin embargo, lo que vemos hoy en día es que todo el mundo cree que solo con ver un gráfico de análisis técnico puedes estar preparado y no es así. Sí, cada vez se usa más, ¿viste? En las redes es impresionante, es todo análisis técnico. Sí, la Es mi mayoría impresión. usa el análisis técnico porque es lo que vende de una Mm, manera más rápida. Sin embargo, hay un momento en esta coyuntura en donde hay mucha gente nueva en el mercado que claro. no tienen la formación económica, no tienen la formación ni en administración, ni en finanzas, ni en economía, tomando decisiones que competen a las tres áreas y están desconociendo la importancia de saber muy bien los estados financieros o el contexto o los ciclos económicos. Es muy peligroso porque el análisis técnico te puede decir algo, pero no es una verdad absoluta. Tienes que ser muy integral en esto. Por eso se Mm, presentan tantas pérdidas, porque las personas no son integrales. Muy pocos claro, sobreviven. claro. Y en una compañía, antes de invertir, ¿qué es lo primero que mirás?
A mí me parece interesante ver el tamaño de la compañía, para mí es importante saber cuánto de ella transa realmente, Ujú. porque si bien tú puedes comprar una compañía y esa compañía no transa, pues si necesitas en algún momento tus recursos no vas a poder salir de la compañía si no hay una liquidez para el Claro. activo. Mm, sí, El tipo de negocio en el que está, sus competidores, cuáles son sus competidores y que también lo está haciendo ella en su sector, ¿no? Porque si tú no mm, sabes cómo está, es muy vacío, realmente los números son vacíos si tú no entras a entender muy bien las notas y lo que los accionistas controlantes dicen de su negocio, ¿no? sí. Hay una frase que te escuché decir en un podcast, Eva, no sé si era en el podcast en el que te entrevistaron o en un episodio de tu propio podcast, que creo que le puede ayudar a mucha gente, que vos decías que, no, creo que era en el podcast donde te entrevistaron, creo que es la frase esta. Vos dijiste que, em, o sea, hablaste de los ciclos, de que todo, y este tema de que te gusta invertir a largo plazo. ¿Lo puedes explicar un poco más? Creo que a la gente le puede servir el hecho, como estuvo sobrevolando en la entrevista, ¿no? El hecho de que uno puede invertir en un momento, eh, que las acciones bajen, pero siempre hay un momento en que vuelven a subir. Sí, sí, Guada, la verdad es que todo es cíclico, pero nuestro cerebro hace trampas y en los Mm, momentos en donde las cosas están mal, creemos que se van a quedar de manera permanente así. Pero sí, eso no es cierto, mm, porque hay expansión como hay contracción y es importante entender que hace parte de lo mismo, claro. porque es consecuencia de, si yo tengo un objetivo, que es lo que yo creo que le falla a muchas personas, no tener claro su objetivo ni su horizonte de tiempo, Mm, ni su sí, definición de aspecto hacia dónde va. Pero si yo tengo claro eso y mis recursos permiten hacer una participación en el mercado, el mejor producto son las acciones, porque las acciones te muestran la participación directa en la economía y te van a llevar hacia donde vaya. Sobre todo el tema de la indexación, el poder irte hacia una canasta y dejar que la canasta se mueva en el tiempo. Pero si tú estás esperando ganarte el dinero de toda una vida en un movimiento, eso te va a generar el corto plazo como el sesgo. Y olvidas que todo tiene tiempo de maduración, se nos olvida el sentido mm, común. Tus hijos nacen y gatean y luego se paran y luego sonríen y están en la primaria y luego están en claro. el bachillerato y para eso sucedieron 20 años cuando llegaron a la universidad y hubo un proceso de maduración. Así mismo Mm, pasa con las compañías y con los buenos negocios. Tienen un proceso de maduración que si tú hoy en día inviertes que hay una situación de contracción, puede que te quedes un momento del tiempo, 1, 2, 3, no sé cuántos años quieto, pero mm, indudablemente se va a volver a mover porque la economía es dinámica y nosotros consumimos, nosotros nos claro. movemos, nosotros vamos a salir de nuestra casa y vamos a seguramente volver a viajar con las precauciones que hayamos que tener. No podemos tener un mensaje de pesimismo y de falta de confianza en el porvenir y en la vida, porque si no, entonces todos nos vamos a ver perjudicados y lo que necesitamos ahorita es generar más confianza Mm, en el porvenir, obviamente con las precauciones, pero ser conscientes de que esto es cíclico. mm, Y sí, puede que volvamos a tener otra caída temporalmente, pero estamos en un escenario de hiperliquidez también. Y mm, seguramente los negocios, buenos negocios, retornarán. Entonces, a veces no es tan física, cuántica, ni nada de eso poder preguntarle a tus hijos qué les gusta. O sea, ¿qué crees que consumen? Nada. Mi hija me decía hace poco, a mí me gustan las películas de Marvel. Y luego va uno a ver sí. Disney. O sea, Mm, mm, o con esta onda que todos tenemos con el tema del vegetarianismo, que ahora estamos buscando cómo sí. sostener el planeta, pues buscar cosas sostenibles en el tiempo y estar Mm, informándonos continuamente de qué es lo que pasa,
pero no en el corto plazo, sino proyectar. Y nos falla la capacidad de proyección. En eso debemos trabajar, en poder ser prospectivos, ¿no? Claro, acá en Argentina ni te cuento, acá es el cortoplacismo absoluto. Acá es impresionante. Otra cosa que te quería preguntar es, vos estás en Twitter, en Instagram, tenés ahora un blog. ¿Qué fortalezas y qué debilidades dirías que tienen las redes sociales en relación a la educación financiera del mundo de las inversiones? Porque no sé si se tienen más fortalezas o debilidades. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, voy a decir algo que puede sonar un poco duro, pero es lo que yo he experimentado, y es que cada Mm, uno de nosotros tiene un público hacia el que va dirigido. ujú, Y a mayor entendimiento y a sí, mayor capacidad profesional y capacidad de conocimientos académicos, el público se filtra mejor. Entonces, esa ujú, es la razón por la cual las personas con las que yo trabajo, en su mayoría sean ingenieros o mm, profesionales en administración o negocios con MBA, porque es mucho más fácil para ellos entender el lenguaje y comprender los claro. conceptos y saber que lo que yo digo o lo que tú dices es cierto. Pero Mm, cuando en las redes el mensaje es masivo y lo dan personas que no tienen ni la preparación, ni el conocimiento, ni la experiencia, pero lo maquillan en temas de neuromarketing, para una mm, persona que no tiene conocimientos ni formación profesional, es más fácil dejarse llevar por ese tipo de oferta de servicios o de comunicación o de mensaje que no es el real. Pero eso tiene que claro. ver mucho con la preparación de cada quien. Por eso tu público será uno y mi público será otro, y en común denominador el público que sigue mis publicaciones, mi blog, mi podcast, tiene un nivel académico superior. Mm, sí. Y vamos a hablar un poquito de la Bolsa de Colombia, de la BBC. ¿Qué grado de desarrollo crees que tiene? No, mira, esa bolsa de acá, yo no sé si hay temas administrativos u operativos que la hacen tan poco viable. Mm, No hay buenos volúmenes de participación, y además el acceso de las personas es dificultoso porque las plataformas no funcionan, se caen todo el tiempo. Tú te imaginas, ah, los que quieren aprender a operar, a comprar o vender, llegan y la plataforma se cayó. mm, No pudieron comprar ni pudieron vender. Digo, en el mm, tema de operativo, ¿no? No es sí, interesante para ellos entrar, y además corren muchos riesgos. Adicionalmente, si no tienes 30 millones de pesos, y tú 35 millones de pesos, 10.000 dólares, pues no es interesante entrar porque los costos son altísimos. Los costos por ah, operación son altos, y si además vas a llamar a un agente para darle una orden, los costos casi que son el doble. Entonces, ah, es casi que un mecanismo para que los participantes de altos volúmenes, tipo fondos de pensiones y fondos fiduciarios y agentes internacionales, hagan sus operaciones. Pero para las claro. personas naturales, yo no sé qué tan eficientes sean. Y de hecho, el vehículo que más usan para llevar a las personas naturales son los fondos. ¿Por qué no quieren tener Mm, esa administración con el uno a uno? Porque pues no les representan mucho dinero, es la verdad. mm, ah, claro. ¿Y cómo es la liquidez de las acciones colombianas? Te lo pregunto porque uno de los problemas de la bolsa acá Argentina es esa, la falta de liquidez, que se convierte en una trampa, ¿viste? Para los inversores, bueno, los menos capacitados o experimentados, ¿no? Sí, Creo que lo dijiste recién, ¿no? Que no tienen mucha liquidez, ¿no? no, es muy líquida, y si tú quieres operar dos acciones aquí que puedas entrar y salir constantemente, pues estarán las que transan afuera en los ADRs, que son pues Bancolombia y Ecopetrol. Sí, De Ecopetrol. resto, las demás vienen en menor participación, y adicionalmente las otras pequeñas, pues tú las puedes comprar, y hay gente que aprovecha los diferenciales en el precio y compra imperfecciones y vende imperfecciones de mercado. Pero el que no sabe y el que es nuevo y llega al mercado y compra una acción de iliquidez, pues se queda allí atrapado porque no va a poder vender, Atrapado, claro. y si necesita vender, cuando vende le toca vender a lo que esté en el mercado, y ahí
movimientos importantes que pueden generarse en pérdidas de valor para esta nueva persona. Por eso es que yo digo e insisto que es tan importante prepararse para entrar a ese mercado, que es desconocido para ti, pero para otros podrá ser bueno y podrá que lo operen, pero para una persona nueva enfrentarse a esa realidad es completamente frustrante y desilusionante, además que le genera pérdidas de dinero. Claro. ¿Y entonces cómo es invertir ahí en Colombia? Digo, porque vos das asesoras para invertir fuera de Colombia o hay... También lo que hago es contarles, bueno, si la persona definitivamente está acá y la verdad no tiene mucho dinero, pues debería estar aquí en la bolsa o con los índices que se puede, que son, o los ETFs que son el Colcap y el H Sí. Colcel, ¿no? Que es lo único que hay. Mm. Pero si quieres invertir por fuera, lo que les cuento es cómo se puede hacer. Igual les explico sobre los ETFs, sobre las acciones, sobre las plataformas, sobre el tener un contrato de un corresponsal para que tengas muy bien regulado tu tema cambiario y tributario y no vayas a cometer locuras, porque lo que Claro. pasa con muchas personas es que abren esas plataformas y no le cuentan absolutamente a nadie y a la hora de abrirlas pues pasa algo con ellos y nadie supo que tenían esos dineros ahí. Entonces es como Mm. advertirles qué puede pasar y porque sé que lo que pasa, mucha gente abre plataformas en el exterior y no le cuenta a nadie, le pasa Mm. algo y la plata se perdió. Entonces, lo que yo les cuento es acá cuando vienen y me dicen, tengo este dinero y quisiera tal cosa, mira, este producto sirve para tu objetivo, funciona así, tendrías que revisar esto, tendrías que mirar esto, podrías conseguirlo allí o allí o allí o allí, no sé, donde tú quieras, ve allá y pues cuando te vayan a negociar, trata que no te negocien en estos precios o mira, revisa, verifica los precios en esta página o en este link. Es Mm. lo que hago, más que decirles el qué, porque el qué no se los digo, es cómo hacerlo y enseñarles también a qué es lo que deben estudiar, pero ellos, y tengo muchos casos en los que hay alguien que viene pensando en algo y le gustó este producto para su objetivo, para su horizonte, pero el otro vino y ese producto no era, no le gustaba y pues tomó su decisión porque todos vemos cosas diferentes. Ese es el mercado, Claro. que todos vemos diferente. Sí. Y cómo es, esta es una curiosidad que te voy a preguntar, ¿cuál es la relación que tienen ahí con el dólar? Porque acá en Argentina es una obsesión el tema del dólar y de acuerdo al momento el dólar como que le gana a todo tipo de inversiones. ¿Cómo es ahí en Colombia? Esto es una pregunta Aquí, de mi ignorancia. no, mira, aquí hay un tema muy fuerte y es el sesgo país. Nosotros Ajá, estamos muy sesgados a Colombia. Entonces, vives en Colombia, trabajas en Colombia, sí. ahorras en Colombia e inviertes en Colombia. El dólar Ujú, no lo consideran un vehículo de inversión más ujú, que un producto o un instrumento para hacer las importaciones o las exportaciones. Solo ajá, determinado perfil considera sacar recursos del país e invertir en el mm, exterior. Por lo demás es muy mm, relacionado con temas de volatilidad, de miedo, incertidumbre. Subió y bajó, entonces perdí. Pero lo que la gente no se da cuenta es que si no tiene una moneda más fuerte que el peso, pues está perdiendo capacidad. Y tan es así que el dólar estuvo aquí en 2.700 pesos hace un par de años y llegamos a estar arriba de 4.000 pesos hace poco en la crisis y hoy en día estábamos cerca a los 3.700 algo. Pero la gente lo que no vio es que se volvió más pobre desde que tenía 2.700 hasta que el dólar llegó a 4.000. Aquí falta ujú, mucha cultura respecto del dólar. Se genera como ajá. temor, como nerviosismo pensar en invertir en el exterior. No, no hay mucha cultura de inversión en el exterior. Como muy nacionalismo suena, o sea, como un país muy nacionalista. Más que eso es que no conocen el instrumento ni saben cómo podrían hacerlo, ni cómo, porque si conocieran las bondades o las entendieran, pues hubieran migrado hacia allá. Falta un poco más de difusión, pero ¿qué pasa? Que como el dólar tiene cierta volatilidad asociada, no se promueve Mm, mucho porque tal vez a los asesores o a las entidades les da como un poquito de nerviosismo que se vaya a poner muy volátil y la gente llega y les diga, claro, ay, pero yo le entregué y el cambio era tal y ahora es tal y no entiendo por qué estoy perdiendo plata. Yo creo que es un tema más de desconocimiento. de desconocimiento. Y me gustaría que me dijeras, va, que es a partir de una cosa que yo leí en tu blog, pero
que me resumas lo más valioso, lo más útil que encontraste en el libro El hombre en busca del sentido, Mm, de Viktor Frankl. ¿Qué dirías que fue lo más? Mira que lo escuché nuevamente el viernes. Igual, Ah, sí, lo escuché por audiolibro, sí, te lo tengo aquí. sí. Lo leí hace mucho tiempo, precisamente en la época en que estaba atravesando mi situación personal. Y Mm. el viernes le dediqué a un audiolibro que encontré en Spotify 5 horas a Como si te hubiera dicho escucharlo. que te lo iba a preguntar. Sí, es Sí, increíble. bueno, mira, sobre todo la condición humana, ¿no? La falta de humanidad tan fuerte que fue el holocausto Ujú. y cómo, digamos, me conmovió mucho cómo este doctor luchaba por conservar la visión humana del otro, independiente de las circunstancias, la compasión y poder ayudarle al que se caía o al que se lastimaba y a pesar de estar mal y débil, ser una fuerza para los demás, ¿no? Entonces, traducido a mi vida es como que no sabes el poder tan grande y tan fuerte que tienes como ser humano para impactar a otro y cómo ayudando a otro y dándole tu fuerza a otro, eso se devuelve 10 veces más en fuerza hacia ti. Sobre todo la humanidad es lo que yo creo que la única barrera que uno tiene es la que se hace dentro de sus propios paradigmas en la cabeza, sus Mm. propias locuras en la cabeza, porque Sí, los realmente mambos que se llaman. Sí. sí, ok, es como que nos concentramos tanto en nosotros mismos que se nos olvida que estamos todos conectados y todos somos uno. Y en la medida que tú le des a los demás y tú te des hacia los demás, eso se te devuelve a ti, porque somos una construcción de sueños comunes. Y creo que Mm. el mensaje más fuerte es que hay que dejar de ser tan individualista para ser colectivo. Es algo que creo que rescato de ese libro. Está en Spotify, está en un audiolibro, lo escuché, lo tengo físico, pero como estaba haciendo otras cosas, fue como, Ah, te lo o pusiste para sea, escuchar. sí, y no te digo el día está muy recién. Es increíble. No, me encanta porque justo estaba por terminar la entrevista y creo que vamos a terminarla de una forma bien linda porque es como volver a tu esencia, que es como había arrancado la entrevista. No lo había pensado así, pero salió así, o sea que está buenísimo. Y te quería preguntar por último, porque así como en el primer episodio de tu podcast vos hablas del miedo, el miedo en un sentido personal, digamos, y ahora que ya has atravesado unos cuantos episodios del podcast y tenés una linda repercusión de la gente, ¿vos qué ves hacia adelante? ¿Qué ves en tu futuro? ¿O qué sueño tenés? No sé. Me gustaría continuar trabajando como lo he venido haciendo con más personas, poder impactar más vivas de manera positiva hacia las finanzas. He pensado escribir algo pequeño, no sé, un libro para ponerlo, no sé, tal vez gratuito Ah, en Amazon, algo así. Quisiera, realmente quisiera que la gente pudiera ver más allá como viste tú o como vio Teddy y pudieran ver en mm, mí algo que les aporte y se atrevan a buscarme, ¿no? Que se atrevan a buscarme porque a veces da un poco de nerviosismo acercarte a alguien que no conoces para hablar de su dinero y se demora. Y yo no he querido ser el tipo de persona que se publicita, ¿no? O que claro, haga promoción de mí misma hablando de mis bondades. sí. Quisiera que siguiera moviéndose como se ha movido y que yo pueda trabajar hasta viejita ayudando a las personas como lo he venido haciendo hasta ahora y que vean que realmente es un interés genuino lo que me mueve, porque obviamente ganaré algo porque es mi trabajo, pero que Ujú. no piensen que yo soy una más que quiere venderles algo y adiós, sino que piensen en mí como en algo a largo plazo. Yo pienso mucho en el largo plazo. Entonces me veo proyectada haciendo más episodios, trabajando a nivel global, ayudando a quien me busque, generando nuevas relaciones, comunidad. Cada vez que alguien me escribe y me manda un mensaje diciéndome que gracias que le ayuda a cambiar su vida, para mí eso es Claro, wow. sí, súper gratificante. Bueno, Mónica,
Vamos a terminar la entrevista. Yo Ay, ya estoy igual. con ganas de llorar. Tengo ganas de llorar. Estuve como muy conmovida en parte de la charla, pero porque en muchas cosas me identifico con vos, sí, sí, totalmente. Yo soy igual, anti-publicidad, no, no, ni siquiera marketing, o sea, Sí, sí, no, no, porque además tú ves en las redes que eso es lo que más se mueve, que tú presumas. Y yo digo, no presumas, suma. claro. El hecho de ser auténtico, yo pienso que es lo que más tiene valor es eso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ser tú, yo digo que hay algo que quisiera dejarle de mensaje a las personas que me están escuchando y es que cada uno es la suma de sus vivencias y de sus aprendizajes. Mm. Y si tú me preguntaras, Mónica, ¿qué cambiarías? Yo te diría que nada. A pesar de Yo soy todas igual, sí, las sí. Mm, equivocaciones, a sí. pesar de todos los fallos, a pesar de todos los errores, a pesar de lo que yo haya podido lastimar, hice algo y eso no te lo conté y fue en el momento de mi vida en que fue más doloroso, busqué a una y a cada una de las personas a las que sentí que había lastimado y pedí perdón y sané mi corazón para poder seguir adelante. Entonces, todo lo que somos hoy es el producto de algo que fuimos. Y Mm, no lo seríamos si no hubiéramos tenido esas derrotas o esas fallas o ese dolor. Y ese dolor engrandece, ¿no? Lo importante es claro. cambiar y corregir y enmendar para poder brindarle a los demás lo mejor que en últimas te va a dar paz. Perfecto. Bueno, Mónica, nos despedimos, Guau, dale. gracias. Quedo feliz contigo y feliz Gracias a con esta oportunidad de hablar a un nivel más global sobre lo que hago y sobre lo que podemos llegar a hacer al futuro. Dale, gracias a vos, Mónica. A ti.